Leyendo la noticia textual, que da cuenta de cómo un juzgado penal de Pocosí ha dejado en libertad a 3 sospechosos de ese ataque contra el subjefe del OIJ en la zona de Pocosí. Eso lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial, que dice que lo resuelto fue apelado por el Ministerio Público. Se determinó que la prueba presentada en la audiencia no permite establecer un grado de probabilidad que exige la ley procesal penal para que se dicten medidas cautelares que restrinjan la libertad o derechos fundamentales de una persona. Ese es el argumento, que obviamente nos lleva a preguntarle al abogado penalista, que siempre consultamos cuando se generan estas noticias, a don Eduardo Acuña, que nos acompaña vía telefónica. Don Eduardo, muy buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, don Henry, Lorena, Ángelo y toda su audiencia. Bien, gracias a Dios. La pregunta es cuántas veces vamos a hacer la pregunta, ¿no? Sí. La misma pregunta que obviamente la ciudadanía se hará siempre que ocurran estas cosas. ¿Por qué ocurre esto? Si hay un operativo, si hay allanamientos, hay señalamientos de hecho del propio director del OIJ diciendo es que estos criminales, etcétera, etcétera, sin embargo, cuando los llevan a los tribunales, los devuelven para la casa. ¿Hasta cuándo, don Edward? Este es un ciclo que yo no sé si comprenderlo desde el común de la gente o técnicamente, digamos, a nivel jurídico, esto debe tener una justificación, obviamente. A ver, hay que distinguir entre la suposición de que una persona participa en la comisión de un delito y la prueba que es indispensable llevarle al juez que vincule a la persona con la comisión del delito. Sin prueba, el juez no puede, por disposición legal, disponer ninguna medida cautelar, ninguna, no solo la prisión preventiva. Es indispensable, de acuerdo con la Constitución política y con la legislación procesal penal, probar, por lo menos en el grado de probabilidad, que la persona participa de la comisión del delito. Yo comprendo que a nivel de inteligencia policial puedan existir elementos que hagan sospechar que una persona participa de la comisión de un delito. Pero si esa sospecha no se acredita con elementos probatorios de cualquier tipo, porque en materia penal rige el principio de libertad probatoria, es decir, todo se puede probar y por cualquier medio, el juez no puede resolver, imponer medidas cautelares si no existen esos elementos probatorios. Don Ewald, buenos días. ¿Qué tipo de prueba o cuánta prueba se necesita por lo menos para tener un amarre, por así decirlo, y que las personas no queden entonces libres? Va a depender de cada caso, pero fundamentalmente puede ser prueba testimonial, prueba pericial, prueba de carácter informático, pueden ser intervención de comunicaciones, puede ser rastreo de llamadas, pueden ser mensajes de texto. Es decir, no hay una limitación en cuanto a qué elementos probatorios llevar, pero tiene que haber elementos que objetivamente permitan al juez establecer el vínculo entre el hecho y la participación de la persona en ese hecho. La suposición, que es válida como hipótesis de investigación, no es suficiente para establecer medidas cautelares. Lo otro, don Eduardo, es que en el caso, por ejemplo, de uno de los implicados, es de apellido Delgado, que le dicen Mr. Músculo, que fue agente judicial, que ya había sido investigado por tener aparentemente vínculos con narcos de esa zona, es decir, con unos antecedentes. Ni siquiera así, ni siquiera la sospecha podía llevar a que el OIJ, bueno, y al final a quienes lo capturan digan, es que él debe permanecer en la cárcel si no hay una prueba contundente. No, don Henry, vuelvo al punto, la sospecha, la hipótesis tiene que probarse. Los criterios de peligrosidad no son admisibles para imponer medidas cautelares ni para sancionar personas. Imagínese que usted o yo, Lorena o Ángelo, los denuncian de haber cometido un homicidio y es sospechoso de haber cometido el homicidio, pero no hay pruebas ni hay elementos que lo vinculen con el hecho. A ninguno de nosotros podrían detenernos sobre esa base.
es necesario acreditar objetivamente esto. Ahora hay que tener claro que la decisión que tomó el juzgado fue recurrida, es decir, fue apelada para que un tribunal superior revise si esa decisión fue correcta o fue incorrecta, de manera que la discusión no se ha agotado. Sí, pero don Edward, hay una cosa que sí llama mucho la atención, y es que, a ver, por la experiencia que tengan quienes hacen la investigación, realizan la captura, ellos a estas alturas de la vida deben saber que lo que están aportando no es suficiente, y que pues si la mera sospecha de alguien que ha podido cometer el crimen está en tal lugar, ¿qué sacamos? Estoy pensando desde el lado de OIJ o Fiscalía, ¿qué sacamos con ir a capturarlo si no tenemos pruebas? ¿Eso no debe estar como en la estructura, en la cabeza de quien realiza la investigación? Bueno, ahí puede haber una estrategia de investigación. Puede ser que se sospeche que A, B o C personas están vinculadas con el hecho. La detención puede provocar comunicaciones entre los miembros de un grupo criminal, lo que se llama calentar líneas, que permitan establecer elementos probatorios para acreditar esa participación. Hay que tener además claro la parte humana. Se trata de un compañero de trabajo, Claro. que fue asesinado, y hay una reacción mucho más emotiva en el transcurso de la investigación. Pero esto tiene que necesariamente acreditarse porque, insisto, la sospecha no es suficiente. La sospecha sirve como guía o línea de investigación, pero esa sospecha tengo yo que acreditarla con elementos probatorios. Habrá que ver, porque eso no ha trascendido a la prensa, cuáles fueron los elementos probatorios que aportó el Ministerio Público y cuáles fueron las valoraciones que hizo el juzgado sobre esos elementos probatorios. De manera que por eso es que se presenta el recurso de apelación por parte del Ministerio Público. Don Eduardo, vamos a ver, cuando se hace un allanamiento, que se realizaron varios allanamientos después de este hecho delictivo allá en Guapiles, a los sospechosos que fueron aprehendidos y demás puestos en libertad, la pregunta es, ¿a ellos se les puede, por ejemplo, sustraer el teléfono celular, computadoras, para revisar correos electrónicos, comunicaciones, para buscar prueba, o eso no se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer, y es una de las razones por las cuales se realiza un allanamiento y un decomiso de prueba electrónica, que es fundamental tratar de recopilar los elementos probatorios para acreditar o desacreditar la participación de una persona en un delito. Ahora, ¿cuánto En ese sentido, perdón. Perdón, Eduardo, ¿cuánto tiempo, digamos, si a una persona se le allana la vivienda y hay que revisarle la computadora, correos electrónicos, teléfono celular, para ver si hay comunicaciones que efectivamente lo involucren en un hecho delictivo, ¿cuánto tiempo pasa desde el allanamiento hasta probar eso, más o menos? Depende de la complejidad del caso y de la prioridad del caso. En este caso en concreto de don Heiner, estoy seguro que la prioridad del OIJ es 1, o sea, es la prioridad más alta. De manera que yo esperaría que en un transcurso de 3, 4 días se tengan los elementos probatorios que deriven de las computadoras y sobre todo de los teléfonos. Pero estas personas que son detenidas como sospechosas no pueden pasar más de 24 horas detenidas, ¿me equivoco? No, tiene usted razón. La regla es que una persona no puede estar detenida a la orden de la policía o del Ministerio Público más de 24 horas. Después de ese plazo, tiene que ser un juez el que resuelva si se mantiene la privación de libertad. Don Eduardo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, tomarse un cafecito que sabe un poquito amargo, pero bueno, al final tenemos que hacer este ejercicio de seguir preguntando, porque la gente lo escribe, porque la gente reacciona de esa manera, siempre a través de las redes sociales o nos envían mensajes de cómo es posible que eso haya pasado. Pues obviamente que hay una justificación técnica sobre lo que pasa. Don Eduardo, un abrazo, de verdad, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Gracias por eso.